Hola, mi nombre es Cristian Zamudio del grupo 1513 y el día de hoy les voy a hablar acerca de la fisiopatología del dolor. El dolor es un signo de enfermedad y es también el motivo que con mayor frecuencia lleva al paciente a consulta. La función del sistema sensitivo del dolor es proteger al cuerpo y conservar la homeostasis. Lo anterior lo realiza mediante la detección, localización e identificación de procesos que pueden o causan daño a los tejidos. Como las distintas enfermedades, producen patrones característicos de daño ístico. La calidad, evolución temporal y localización del dolor de un paciente aportan indicios diagnósticos importantes. El dolor es una sensación desagradable que se encuentra en alguna parte del cuerpo. Se describe a menudo como un proceso penetrante o destructivo de los tejidos, por ejemplo, lacinante, quemante, constrictivo, desgarrante u opresivo, o como una reacción emocional o corporal, por ejemplo, terrorífico o nauseabundo. Además, todo dolor conlleva ansiedad y el deseo imperioso de eludir o de suprimir esa sensación, por lo tanto, es una sensación y una emoción. Los dolores agudos se caracterizan por producir un estado de excitación y de estrés que conlleva una mayor presión arterial, también un aumento de la frecuencia cardíaca, del diámetro pupilar y de las concentraciones de cortisol en plasma. Además, suele haber contracciones musculares locales, por ejemplo, flexión de los miembros, rigidez de la pared abdominal, entre otros. Entre los mecanismos periféricos encontramos en primera instancia el nociceptor aferente primario. En los nervios periféricos se encuentran los axones de tres clases distintas de neuronas: las neuronas sensitivas aferentes, las neuronas motoras y las neuronas simpáticas postganglionares. Los cuerpos celulares de las neuronas aferentes primarias están situados en los ganglios de las raíces dorsales, a nivel de los agujeros vertebrales. El tronco del axón aferente primario, al bifurcarse, envía una prolongación que penetra en la médula espinal y otra que inerva a los tejidos periféricos. Las neuronas aferentes primarias se clasifican por su diámetro, su grado de mielinización y su velocidad de conducción. Las fibras más gruesas, llamadas A, beta, producen respuestas máximas frente a los roces ligeros, el tacto superficial, o ante los estímulos del movimiento. Se encuentran principalmente en los nervios que se distribuyen en la piel. En personas sanas, la excitación de estas fibras no produce dolor. Se conocen otras dos clases de fibras aferentes primarias: las de los axones A delta, mielínicas de diámetro fino, y las amielínicas. Estas fibras se encuentran en los nervios de la piel y en las estructuras somáticas y viscerales profundas. La mayor parte de las fibras aferentes A delta y C solo produce respuestas máximas al aplicar estímulos intensos, es decir, dolorosos, y despierta la sensación subjetiva de dolor cuando se les somete a estímulos eléctricos. Esto las define como nociceptores aferentes primarios, receptores del dolor. La capacidad para detectar los estímulos dolorosos desaparece por completo al bloquear los axones A delta y C. Se advierten dos categorías funcionales bien definidas de los axones: aferentes primarias con pericardio en el ganglio de la raíz dorsal y fibras postganglionares simpáticas con pericardio en el ganglio simpático. Entre los aferentes primarios están los axones de gran diámetro mielínicos, A beta, los mielínicos de diámetro fino, A delta, y los amielínicos. Todas las fibras postganglionares simpáticas son amielínicas. Cada uno de los nociceptores aferentes primarios puede responder a distintas clases de estímulos nocivos. Por ejemplo, la mayor parte de los nociceptores responde al calor, al frío intenso, a estímulos mecánicos fuertes como un pellizco, cambios de pH, sobre todo un ambiente ácido, y a la aplicación de irritantes químicos incluidos el trifosfato de adenosina o ATP, serotonina, bradicinina y también a la histamina. Al aplicar estímulos intensos, repetidos o prolongados a un tejido lesionado o inflamado, se observa que el umbral de excitación de los nociceptores aferentes primarios sufre un descenso y que la frecuencia de descarga aumenta cualquiera que sea la intensidad del estímulo. Los mediadores de la inflamación, como la bradicinina, el factor de crecimiento nervioso, algunas prostaglandinas y los leucotrienos, contribuyen a este proceso llamado sensibilización. La sensibilización ocurre en la terminación nerviosa. A esto se le conoce como sensibilización periférica, y también en el asta dorsal de la médula espinal, sensibilización central. La sensibilización periférica ocurre en tejidos dañados o inflamados, cuando los mediadores inflamatorios activan la transducción de la señal intracelular en nociceptores, lo que da lugar a un aumento de la producción, transporte e inserción en la membrana de conductos iónicos activados por sustancias químicas y por voltaje. Estos cambios aumentan la excitabilidad de las terminaciones del nociceptor y reducen su umbral para activarse con estímulos
mecánicos, térmicos y químicos. La sensibilización central ocurre cuando la actividad generada por los nociceptores durante la inflamación intensifica la excitabilidad de las células nerviosas en el asta dorsal de la médula espinal. Después de la lesión y la sensibilización consecuente, los estímulos que en condiciones normales serían inocuos pueden producir dolor denominado alodinia. La sensibilización es un proceso de importancia clínica que contribuye a la hipersensibilidad, dolor e hiperalgesia. La sensibilización adquiere particular importancia en el caso del dolor espontáneo y el originado por la palpación de tejidos profundos. Normalmente las vísceras son bastante insensibles a estímulos mecánicos y térmicos nocivos. Si bien la víscera hueca origina molestias intensas cuando se distienden, en cambio, estructuras profundas como las articulaciones o víscera hueca sí resultan afectados por un proceso patológico con un componente inflamatorio. De manera característica se vuelven extraordinariamente sensibles a la estimulación mecánica. Gran parte de las fibras aferentes A, delta y C que inervan las vísceras son completamente insensibles en los tejidos normales, no lesionados ni inflamados, es decir, no responden a los estímulos mecánicos o térmicos conocidos ni producen espontáneamente ningún impulso. Sin embargo, cuando se desarrollan mediadores de la inflamación, estas fibras aferentes se vuelven sensibles a los estímulos mecánicos. Dichas fibras, denominadas nociceptores silenciosos, tienen propiedades características que pueden explicar cómo las estructuras profundas relativamente insensibles pueden convertirse en circunstancias anormales en una fuente de dolor intenso y debilitante. Los nociceptores aferentes primarios no solo son mensajeros pasivos de los agentes que amenazan con lesionar los tejidos, sino que participan activamente en la defensa hística a través de sus funciones neuroefectoras. La mayoría de los nociceptores contienen mediadores polipeptídicos activamente en la defensa hística a través de sus funciones neuroefectoras. La mayoría de los nociceptores contienen mediadores polipeptídicos que incluyen la sustancia P, un péptido relacionado con el gen de la calcitonina y colecistoquinina, los cuales se liberan cuando las terminales periféricas son estimuladas. Se libera de los nociceptores aferentes primarios en los tejidos periféricos y tiene múltiples activaciones biológicas. Es un vasodilatador potente, además de que produce desgranulación de los mastocitos y quimiotaxis de los leucocitos. Además, también aumenta la producción y la liberación de los mediadores de la inflamación. Los nociceptores aferentes primarios no solo son mensajeros pasivos de los agentes que amenazan con lesionar los tejidos, sino que participan activamente en la defensa hística a través de sus funciones neuroefectoras. La mayoría de los nociceptores contienen mediadores polipeptídicos activamente en la defensa hística a través de sus funciones neuroefectoras. La mayoría de los nociceptores contienen mediadores polipeptídicos que influyen en la sustancia P, por ejemplo, que es un péptido relacionado con el gen de la calcitonina y la colecistoquinina, los cuales se liberan cuando las terminales periféricas son estimuladas. Se liberan los nociceptores aferentes primarios en los tejidos periféricos y tiene múltiples actividades biológicas. Es un vasodilatador potente, produce degranulación de los mastocitos y quimiotaxis de los leucocitos, además de aumentar la producción de la liberación de los mediadores de la inflamación. Los episodios que culminan en activación, sensibilización y propagación de la sensibilización de las terminales nociceptoras aferentes primarias, en primera instancia se encuentran en la activación directa por presión intensa y la lesión celular consecutiva. La lesión celular induce la disminución del pH y origina la liberación de potasio y la síntesis de prostaglandinas, así como de bradicinina. Las prostaglandinas intensifican la sensibilidad de la terminación a la bradicinina y otras sustancias productoras del dolor. Y como segundo mecanismo se encuentra la activación secundaria. Los impulsos generales en la terminación estimulada se propagan no solo a la médula espinal, sino también a otras ramas terminales en las que se induce la liberación de péptidos, incluida la sustancia P. Esta última origina vasodilatación y edema neurógeno, con mayor acumulación de la bradicinina. La sustancia P también induce la liberación de histamina de las células sebadas y serotonina en las plaquetas. Por otro lado, entre las vías centrales del dolor, los axones de los nociceptores aferentes primarios penetran a través de las raíces dorsales en la médula espinal y terminan en las astas posteriores de la sustancia gris medular. Las terminales de los axones aferentes primarios entran en contacto con neuronas medulares que transmiten las señales dolorosas a las regiones del encéfalo encargadas de la percepción del dolor. Cuando los estímulos nocivos activan las vías aferentes primarias, liberan neurotransmisores desde sus terminaciones que estimulan a neuronas de la médula espinal. El principal neurotransmisor liberado es el ácido glutámico, que excita rápidamente las neuronas del asta dorsal. Las terminaciones de los nociceptores aferentes primarios también liberan péptidos que incluyen la sustancia P y un péptido vinculado con el gen de calcitonina, con lo cual la excitación de las neuronas del asta dorsal es más lenta y dura mayor tiempo.
El axón de cada neurona aferente y primaria se pone en contacto con muchas neuronas medulares, y en cada una de ellas confluyen los impulsos procedentes de muchas fibras aferentes primarias. La hipótesis de convergencia-proyección del dolor irradiado, según esta hipótesis, los nociceptores aferentes viscerales convergen en las mismas neuronas de proyección del dolor que las aferentes de estructuras somáticas en que éste es percibido. El encéfalo no tiene forma de saber cuál es el punto real de origen de los estímulos que recibe y proyecta, y erróneamente, la sensación justamente va hacia la estructura somática, lo cual permite explicar el fenómeno del dolor irradiado. Todas las neuronas medulares que reciben impulsos de las vísceras y de las estructuras musculoesqueléticas profundas también los reciben de la piel. Por esto, la convergencia y por el hecho de que las neuronas medulares reciben con mayor frecuencia impulsos procedentes de la piel, la excitación que despiertan esas neuronas, los impulsos procedentes de la estructura profunda, se localiza de forma errónea por el paciente en un sitio que corresponde aproximadamente a la región cutánea, inervada por el mismo segmento medular. De ahí que en una inflamación situada cerca de la porción central del diafragma se perciba habitualmente como un dolor ubicado en el hombro. Este desplazamiento espacial de la sensación dolorosa desde el sitio donde realmente ocurre la lesión hasta un lugar diferente se denomina dolor irradiado. La mayor parte de las neuronas medulares que reciben los impulsos procedentes de los nociceptores aferentes primarios envía sus axones al tálamo contralateral. Estos axones forman el haz espinotalámico contralateral que ocupa la sustancia blanca anterolateral de la médula espinal, el borde externo del bulbo raquídeo y la porción lateral de la protuberancia y el mesencéfalo. El haz espinotalámico resulta esencial para conducir las sensaciones dolorosas del ser humano. Su interrupción provoca un déficit permanente de la discriminación del dolor y la temperatura. Los axones del haz espinotalámico ascienden a varias regiones del tálamo. Se advierte una divergencia extraordinaria en las señales del dolor que parten de tales sitios talámicos hacia diversas zonas de la corteza cerebral encargadas de los aspectos de la experiencia del dolor. Una de las proyecciones talámicas se localiza en la corteza somatosensitiva, proyección que medía los componentes totalmente sensitivos del dolor, es decir, su sitio, intensidad y características. Otras neuronas talámicas se proyectan a las regiones corticales vinculadas con las respuestas emocionales, como el giro del cíngulo y la corteza insular. Las vías que llegan a la corteza frontal son las que confieren la dimensión emocional afectiva o desagradable del dolor. De hecho, la dimensión ocasiona sufrimiento y ejerce un control potente en el comportamiento. A causa de tal dimensión, uno de los compañeros constantes del dolor es el temor. El dolor producido por lesiones semejantes varía de forma considerable según las circunstancias y la persona. Además, la simple sugerencia de un tratamiento puede inducir un efecto analgésico importante, efecto placebo. Por otro lado, hay lesiones mínimas como una punción venosa que resultan insoportables a muchos pacientes, y se ha comprobado que la simple expectativa de sufrir un dolor provoca su desarrollo en ausencia de todo estímulo nocivo. La sugestión de que el dolor empeorará después de la administración de una sustancia inerte puede aumentar la intensidad percibida. Esto es el efecto nocebo. La influencia de los factores psicológicos y la misma expectativa del dolor sobre la intensidad con que se perciben las sensaciones dolorosas indica claramente que existen circuitos cerebrales capaces de modular la actividad de las vías transmisoras del dolor. Uno de estos circuitos tiene conexiones con el hipotálamo, el mesencéfalo y el bulbo raquídeo. Controla selectivamente a las neuronas medulares que transmiten el dolor a lo largo de una vía descendente. La manera más confiable de activar este sistema modulador, mediado por opioides endógenos, es mediante la posibilidad del alivio del dolor o por una emoción intensa alejada de la lesión causante del dolor, por ejemplo durante una amenaza grave o una competencia atlética. De hecho, los opioides endógenos que alivian el dolor se liberan después de procedimientos quirúrgicos y en pacientes que reciben un placebo para aliviar el dolor. Los circuitos que modulan el dolor pueden intensificarlo o suprimirlo. Las neuronas que lo inhiben o facilitan en el bulbo raquídeo emiten proyecciones hacia otras que transmiten el dolor medular y lo controlan. Las neuronas encargadas de la transmisión del dolor se activan por las neuronas moduladoras, de manera que en teoría es posible generar una señal de dolor sin que exista un estímulo nocivo periférico. Dolor neuropático. Las lesiones de las vías nociceptivas periféricas o centrales casi siempre conducen a la pérdida o alteración de la sensibilidad al dolor. De manera paradójica, las lesiones o trastornos funcionales del sistema nervioso pueden producir dolor. Estos dolores neuropáticos suelen ser intensos y bastante resistentes a los tratamientos habituales del dolor. El dolor neuropático tiene una cualidad semejante a un choque eléctrico y puede ocurrir en forma espontánea, sin estímulo alguno, o ser desencadenado por el tacto muy ligero. En la exploración, es característico que se descubra un déficit sensitivo en el territorio del dolor. La hiperpatía, una respuesta muy exagerada al dolor,
ante estímulos inocuos o leves, sobre todo cuando se aplica en forma repetida. También es característica del dolor neuropático. Los pacientes a menudo se quejan de que el estímulo móvil más ligero causa el dolor intenso. A esto se le conoce como alodinia. Al igual que ocurre con los nociceptores aferentes primarios sensibilizados, las fibras aferentes primarias y también los nociceptores, una vez lesionados, se vuelven muy sensibles a los estímulos mecánicos y empiezan a emitir impulsos en ausencia de todo estímulo. Este aumento de la sensibilidad y de la activación espontánea se debe a una concentración alta de los conductos de sodio en la fibra nerviosa lesionada. Cuando las fibras aferentes primarias se lesionan, también pueden sensibilizarse a la noradrenalina. Otro factor que podría contribuir al dolor neuropático es la reinervación aberrante de las fibras dolorosas en los corpúsculos de Meissner, en la dermis, que en condiciones normales perciben estímulos táctiles. Curiosamente, las neuronas medulares transmisoras del dolor, que por lo regular interrumpen los impulsos aferentes, también pueden activarse de forma espontánea. De este modo, los cambios lesivos tanto del sistema nervioso central como del periférico contribuyen al desarrollo del dolor neuropático. El dolor mantenido por actividad simpática. En raras ocasiones los pacientes con lesión nerviosa periférica presentan dolor espontáneo en la región inervada o más allá. Este dolor a menudo se describe como ardoroso. Por lo general, el dolor se desarrolla luego de un retraso de horas o días, incluso semanas, y se acompaña de inflamación de la extremidad, pérdida ósea periarticular y cambios artríticos en las articulaciones distales. Al principio del curso de la lesión, el dolor puede aliviarse mediante un bloqueo de la inervación simpática de las extremidades afectadas con un anestésico local. Los nociceptores aferentes primarios lesionados adquieren sensibilidad adrenérgica y pueden activarse mediante la estimulación de las señales simpáticas. Este conjunto de dolor espontáneo y signos de disfunción simpática después de una lesión se denomina síndrome de dolor regional complejo. Cuando este ocurre después de una lesión nerviosa identificable, se conoce como CRPS tipo 2, también como neuralgia postraumática o, si es intensa, causalgia. Cuando se desarrolla un cuadro clínico semejante sin lesión nerviosa evidente, se denomina CRPS tipo 1, también conocido como distrofia simpática refleja. El CRPS puede producirse por diversas lesiones, como fracturas óseas, traumatismos del tejido blanco, infarto del miocardio y apoplejia. El CRPS tipo 1 por lo general se resuelve con tratamiento sintomático, pero cuando persiste, la exploración detallada a menudo revela evidencia de lesión nerviosa periférica. Cuando el dolor y los signos de inflamación son agudos, puede aliviarse con rapidez mediante el bloqueo del sistema nervioso simpático. Ello denota que la actividad simpática puede activar a los nociceptores sanos cuando se desarrolla la inflamación. Para el tratamiento del dolor agudo, consiste idealmente de cualquier dolor en eliminar la causa. Por tanto, aunque este puede iniciarse de inmediato, siempre deben hacerse esfuerzos para identificar la etiología subyacente mientras se inicia el tratamiento. La corrección del cuadro primario puede no aliviar inmediatamente el dolor. Aún más, algunos trastornos son tan dolorosos que resulta esencial la analgesia rápida y eficaz, como sería el estado posoperatorio reciente, quemaduras, traumatismos, cáncer, crisis drepanocítica. Los analgésicos son la primera línea de tratamiento en tales casos. El ácido acetilsalicílico, acetaminofén y antiinflamatorios no esteroideos, estos fármacos se estudian juntos porque se usan para tratar problemas similares y quizás tienen el mismo mecanismo de acción. Todos inhiben a la ciclooxigenasa y, salvo el acetaminofén, todos son antiinflamatorios y se administran en dosis altas. Son eficaces en especial para aliviar las cefaleas leves o moderadas y los dolores de origen musculoesquelético. Los inhibidores de la COX son los analgésicos más utilizados porque pueden adquirirse sin receta y tienen eficacia contra los dolores más frecuentes. Se absorben bien por vía oral y, usados de forma esporádica, sus efectos secundarios son mínimos. Cuando el ácido acetilsalicílico y los antiinflamatorios no esteroideos se consumen por tiempo prolongado, su efecto secundario más común es la irritación gástrica, y es el problema que con mayor frecuencia obliga a reducir las dosis. La irritación de la mucosa gástrica es más intensa que con el ácido acetilsalicílico y puede erosionarla y ulcerarla, y con ello origina la pérdida hemática o perforación. Este fármaco acetila de manera irreversible las plaquetas y con ello interfiere en la coagulación de la sangre, razón por la cual la hemorragia del tubo digestivo constituye un peligro particular. La edad avanzada y el antecedente de enfermedad gastrointestinal aumentan los riesgos del ácido acetilsalicílico y los antiinflamatorios no esteroideos, además de la toxicidad gastrointestinal bien conocida de estos últimos. La nefrotoxicidad es un problema importante para pacientes que usan estos fármacos de forma crónica.
los pacientes con riesgo de insuficiencia renal, sobre todo aquellos con reducción significativa del volumen intravascular como ocurre con el uso crónico de los diuréticos o la hipovolemia aguda, deben evitar el uso de los antiinflamatorios no esteroideos. Estos también causan aumento de la presión arterial en algunos individuos. Su administración por tiempo prolongado obliga a medir de forma regular la presión arterial e iniciar el tratamiento si es necesario. El acetaminofén, a pesar de su efecto tóxico en el hígado cuando se usa en dosis altas, rara vez produce irritación estomacal y no interfiere con la función plaquetaria. La introducción de la forma parenteral de los antiinflamatorios no esteroideos, el ketorolaco y el diclofenaco, amplió su utilidad contra los dolores agudos intensos. Ambos fármacos son lo bastante potentes y rápidos para sustituir a los opioides en muchos pacientes con cefaleas y dolores musculoesqueléticos agudos e intensos. Hay dos clases principales de COX. La COX-1 se expresa de manera constitutiva y la COX-2 se induce en los estados inflamatorios. Los fármacos selectivos para la COX-2 tienen una potencia analgésica similar y causan menos irritación gástrica que los inhibidores no selectivos de la COX. El uso de los fármacos selectivos para COX-2 no parece reducir el riesgo de nefrotoxicidad en comparación con los antiinflamatorios no esteroideos no selectivos. Por otra parte, los fármacos con selectividad por la COX-2 brindan un beneficio notable en el tratamiento del dolor postoperatorio agudo porque no afectan la coagulación. Los inhibidores no selectivos de la COX, en especial el ácido acetilsalicílico, están contraindicados en el postoperatorio porque alteran la coagulación sanguínea, mediada por plaquetas, por lo cual se asocian con un aumento de la hemorragia en el sitio de la operación. Los inhibidores de la COX-2, incluido el celecoxib, se relacionan con un mayor riesgo cardiovascular, incluso la muerte cardiovascular, el infarto del miocardio, la apoplejía, insuficiencia cardíaca o el fenómeno de tromboembólico. Los analgésicos opioides son los analgésicos más potentes disponibles, tienen la más amplia gama de eficacia y proporcionan el método más fiable y eficaz para el alivio del dolor rápido. Aunque los efectos secundarios son frecuentes y molestias, casi todos son reversibles e incluyen náusea, vómito, prurito y estreñimiento. Las depresiones respiratorias son poco comunes con la dosis corriente de analgésicos, pero pueden ser letales. Los efectos secundarios de los opioides se revierten rápidamente con la naloxona, antagonista narcótico, aunque existe un temor excesivo a la adicción. De hecho, hay una posibilidad cada vez más pequeña de que los pacientes presenten tal adicción a los narcóticos como resultado de un uso médico apropiado. Para el dolor crónico, en particular el no oncológico, el riesgo de adicción en pacientes que toman opioides por tiempo prolongado es bajo, aunque el riesgo parece aumentar con el incremento de la dosis. Los opioides producen analgesia al actuar en el sistema nervioso central, activan neuronas inhibidoras del dolor e inhiben de manera directa aquellas encargadas de transmitirlo. Gran parte de los analgésicos opioides que se distribuyen de manera comercial actúan en el mismo receptor de opioides, el receptor mu, con diferencias principales en la potencia, rapidez que inicia la acción, duración de la misma y la vía óptima de administración. El alivio más rápido del dolor se logra con la administración intravenosa de opioides y es mucho más lento con la administración por vía oral. Ante la posibilidad de depresión respiratoria se necesita vigilar de manera estrecha a todo paciente con cualquier tipo de disfunción respiratoria después de administrar opioides. Por lo regular, la depresión respiratoria inducida por opioides se acompaña de la sedación y lentificación de la frecuencia respiratoria. La disminución de la saturación de oxígeno constituye un nivel crítico de depresión respiratoria y denota la necesidad de intervención inmediata para evitar la hipoxemia letal. El apoyo ventilatorio se conserva hasta observar resolución de la depresión respiratoria inducida por opioides. Se debe disponer siempre de naloxona, antagonista de opioides, cuando se utilicen estos últimos en grandes dosis o en sujetos con deterioro de la función pulmonar. Es frecuente la depresión respiratoria sinérgica cuando se administran opioides con otros depresores del sistema nervioso central. Muy a menudo, la coadministración de benzodiazepinas produce depresión respiratoria, lo cual debe evitarse, especialmente en el tratamiento del dolor en pacientes ambulatorios. El error más frecuente que comete el médico al tratar el dolor intenso con un opiáceo es prescribir una dosis insuficiente. Un método moderno capaz de aliviar el dolor de forma satisfactoria consiste en el uso de la analgesia regulada por el paciente. Se utiliza un dispositivo que se libera continuamente una dosis basal de un opiáceo, al que se añaden nuevas dosis predeterminadas en cuanto el paciente pulsa un botón. Así, el paciente puede calcular la dosis más idónea. Este método se usa mucho para combatir el dolor postoperatorio, pero no hay ninguna razón que impida aplicarlo a cualquier paciente hospitalizado con dolor intenso y persistente. La utilidad de los opioides se ha ampliado desde que se emplean nuevas vías para administrarlos. Lo más importante es la administración medular. Los opioides se pueden inyectar a través de un catéter colocado a nivel intratecal o epidural. Al aplicar opioides en forma directa en el espacio espinal o epidural adyacente a la médula espinal, puede obtenerse una anestesia regional con dosis totales relativamente bajas. En realidad, la dosis necesaria para producir analgesia localizada efectiva cuando se usa morfina intratecal es de 0.1 a 0.3 miligramos.
es decir, es una fracción de la requerida para producir analgesia similar por vía intravenosa de 5 a 10 miligramos. De esta manera, es posible minimizar los efectos secundarios como la sedación, la náusea y la depresión respiratoria. Este procedimiento se ha usado y de manera extensa durante el trabajo de parto y expulsión para aliviar el dolor después de la intervención quirúrgica. También se puede utilizar en las vías intranasal, el butorfanol, rectal y transdérmica, el fentanilo y la buprenorfina, o por la mucosa de la boca, el fentanilo, y así se evitan las inyecciones frecuentes de opioides en personas que no pueden recibir dichos fármacos por vía oral. Los parches transdérmicos de fentanilo y buprenorfina poseen la ventaja de alcanzar niveles plasmáticos bastante constantes, lo cual lleva al máximo a la comodidad del enfermo. Entre las adicciones recientes al arsenal terapéutico para tratar efectos secundarios inducidos por opioides están los antagonistas de acción periférica, el albimopan y la metilnaltrexona. Los dos fármacos actúan al unirse a receptores mu periféricos y con ello inhiben o revierten los efectos de los opioides en tales sitios periféricos. La acción de los dos fármacos se circunscribe a sitios receptores fuera del sistema nervioso central. De este modo, los dos revierten los efectos secundarios de la analgesia por opioides, mediados por sus receptores periféricos, sin anular su efecto analgésico. El albimopan es eficaz para disminuir la duración del hilio persistente en el posoperatorio de cirugía abdominal en pacientes que reciben analgésicos opioides para aliviar el dolor. La metilnaltrexona es eficaz para aliviar el estreñimiento inducido por opioides en personas que lo consumen por tiempo prolongado.